Bueno, Diego, bienvenido a The Yellow Book Podcast. Qué chévere tenerte acá. Qué rico que puedas estar acá y participar de esta charla. Muchas gracias por la invitación, Kate. Me siento muy feliz de estar acá en este momento, en este espacio. Diego, tú eres intensivista pediatra, tienes magíster en nutrición y psicología familiar. Siento que es un tema que necesitaba traer a The Yellow Book y sé que vienes con mucha información. Espero que las personas que nos vean estén así como yo con cuadernito y lapicito al lado para ir escribiendo todo lo que nos vas a regalar. Gracias por estar acá nuevamente. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero poder aportar muchísimo en este momento. Diego, bueno, yo quería hablar contigo y de hecho te quería traer porque hay un tema del que no mucha gente como que habla o hay más bien una etapa en la que no se habla mucho, que es a los niños, a los bebés de 0 a 1 año. Eso hay un montón de información de los gases, del pañal, de lo que come, lo que no come. Después como que viene esa etapa como que medio del olvido y después ya vienen los niños, los preadolescentes con sus miles de problemas, y quiero hablar como de esa etapa como que la que no se habla mucho, que son como los niños de 5 años que ya no son bebés ni son los preadolescentes, que pues es la etapa además que es donde está mi hija, y quiero que comencemos a hablar un poquito como 3 temas que quiero traer, y son cuando los niños entran al colegio, más o menos por sobre los 3 años, todos esos cambios en la nutrición, en el control de esfínteres y en el lenguaje. Cuéntame un poquito o hablemos un poquito de esos cambios que existen. Bueno, esa es una etapa muy bonita, ¿sí? Todas las etapas tenemos algo que disfrutar como padres, pero es una etapa donde hay muchos cambios, por decirlo así, ¿sí? Es una etapa donde comienza una niñez temprana, ¿sí? Ellos ya son niños un poco más independientes, el crecimiento es un crecimiento todavía continuo, más o menos entre 3 a 5 centímetros por año, ¿sí? Pero se vuelven un poco más autónomos, por decirlo así, del bebé que teníamos en casa. Ya es un bebé un poco más independiente, un pensamiento más estructurado, ¿sí? Pero pues ya empiezan una etapa escolar, ya hay un poco el despegue de los padres por ese tiempo que están en el colegio, y pues vamos a tener unos retos como padres y como cuidadores en estos niños. ¿Qué has visto tú como, bueno, digamos, yo lo viví cuando entran los niños al colegio? No es como el jardín, es ya cuando entran como a un colegio tal vez como de grandes, digo yo. ¿Qué has visto tú en el cambio del lenguaje, por ejemplo? Claro, entonces hay niños, digamos que el desarrollo del lenguaje es un poco más lento que otros niños, ¿sí? O sea, son muy diferentes, cada niño tiene como un reto a superar. Entonces, ese desarrollo del lenguaje es un poco más, o digamos, los incentiva para la parte social con los otros niños. Hay niños que están un poco más quedados que, que otros niños, ¿sí? Entonces como que se retraen un poco más, les cuesta pedir cosas, el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento más, como más estricto en estos niños para que puedan desarrollar su parte del lenguaje. Esos papás que tú crees que ven que los hijos como que no están hablando bien o que están tal vez todavía con palabras como de bebés, Sí. ¿puede uno como papá preocuparse y decir, puchica, creo que tengo que ir al fonoaudiólogo? O Claro, porque en esa etapa, digamos que el desarrollo es continuo, ¿sí? Y empiezan a reemplazar ciertas palabras o sílabas por otras, entonces la palabra no suena igual, hay niños que empiezan como a juzgarlos, porque aunque uno no crea, en esa etapa hay un poco de bullying en sí. cuanto a esa parte del lenguaje, ¿sí? Y no, nosotros como padres, y yo como padre también lo viví en algún punto con mi hijo mayor, entonces uno tiene que estar muy pendiente de qué está sucediendo. ¿Y tú crees que es simplemente como cuestión del progreso en el lenguaje o lo que te decía, que uno dice, no, creo que ya, o sea, tu hijo de verdad necesita ayuda de un especialista para poder, no sé, pronunciar X palabra? Claro, uno tiene que mirar, entonces mirar si se tiene que apoyar en un especialista, en un fonoaudiólogo, y obviamente el acompañamiento con pediatría todo el tiempo para mirar si hay un retraso en el lenguaje o si simplemente está teniendo algún problema en alguna pronunciación que se pueda superar fácilmente. Pero cuando hay una alteración en el lenguaje, lo que vamos a tener es que el niño va a manejar sus pensamientos y sus emociones de forma diferente porque a veces les cuesta expresarlas. Entonces podemos tener un niño que está irritable, un niño que se retrae, un niño que se torna un poco agresivo con los otros compañeros porque les cuesta como expresar esas emociones.
Claro, y lo que tú decías de que hay un poco de bullying o un poco de, digamos, no sé, rechazo, como, ay, no me gusta cómo habla o habla raro, ellos mismos se conocen y dices, Claro. este porque habla así, no me gusta cómo Sí. habla. Puede hablar, no, que habla como un bebé, o no me gusta hacerme con él porque no habla bien, o no entiende, ¿sí? O no es capaz de expresarse qué es lo que quiere en su momento el niño. Bueno, aquí regalémosle un tip que dices tú, tu hijo está pasando por algo así y es tu hijo el que no está, digamos que hablando bien, ¿qué podrías decirle como a esos papás? Bueno, simplemente una evaluación con pediatría oportuna nos puede enfocar si el niño tiene, digamos, dificultades en el habla para con un abordaje multidisciplinario, ya sea con un fonoaudiólogo en conjunto, ¿sí? Pero es muy importante que en esta ya hay unas frases estructuradas y son frases largas. No es, un niño no puede solamente decir palabras cortas o ser monosílabo, Ok. sino que ya debe tener unas frases mucho más estructuradas para la edad. ¿Qué puedes hacer para que ellos, como para incentivarlos más, como desde casa? Del lenguaje, Sí. hay muchas cosas. Por ejemplo, de casa podemos, uno, hablarles mucho. Una forma de incentivar el lenguaje en los niños es hablarles mucho, contarles cosas, tenerlos presentes, siempre como interactuando. Eso es fuerza a que ellos empiezan a soltar su lenguaje. La otra parte que podemos hacer es leer. Ok. La lectura incentiva el lenguaje. Ahí uno puede crear una rutina en el niño, por ejemplo, antes de irse a dormir, los 20, 30 minutos antes de irse a dormir, tener un cuento, porque ese cuento lo que hace en el cerebro cuando se quedan dormidos es como andando, andando, y eso nos Sí. incentiva el lenguaje. Y la otra que yo les recomiendo mucho, las canciones, canciones infantiles, cantarlas con los padres nos ayuda como que ellos también empiezan a soltar ese lenguaje. Hay muchos cambios en ese momento en el colegio, digamos, en cuanto a las rutinas del despertar, de los horarios de clases, las meriendas. ¿Sí? Porque tienen que adaptarse a un nuevo ritmo de alimentación, ¿sí? Saber pedirle las cosas a los profesores. O sea, son muchas cosas, muchos cambios que ellos sufren, ¿sí? Y también la parte, eh, digamos, de sus necesidades personales, ¿sí? De ir al baño, aprender a controlar los esfínteres, toda esa parte es muy, muy importante. Llegan muchos niños, o he escuchado casos de que mi hijo ya está súper potty trained y ya lo bañó solito, ya entró al colegio y está perfecto, y llegan al colegio y hay ese retroceso de se orinó en los pantalones, no tenemos ni idea por qué, si ya avisaba o ella ya avisaba, ahora quiere volverse a poner el pañal, o simplemente se aguanta un montón y no quiere ir al colegio. ¿Has escuchado ese tipo de consultas? Siempre pasa, sí, y es muy frecuente, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque el niño en la casa tiene un acompañamiento continuo, ¿sí? Entonces tú lo llevas, lo acompañas, en algunos casos los limpias, ¿sí? En algunos colegios, pues también hay un acompañamiento, pero en otros colegios los dejan solitos. Entonces, por ellos, por estar jugando, por estar en la rutina, se les olvida avisar, entonces viene que se orinaron en los pantalones o se vuelven retenedores, ¿sí? Por no hacer sus deposiciones o tienen ganas y empiezan a retener, empiezan a sufrir de estreñimiento, de infecciones de vías urinarias recurrentes, más frecuente en niñas que en niños, pero también están presentes en ambos sexos. Podemos decir que eso es normal, porque de pronto muchos papás dicen como, no, ¿qué pasó? O sea, retrocedimos un montón, llega la frustración a la casa, también llega la frustración, como si a uno le llega como papá, pues también se la pone en el niño como, ay, no, ya ahora te tocó volver a usar, ¿sabes? Como que es normal que eso pase. Es normal, sí, pero uno lo que tiene que hacer es como abordarlos más, como abordarlos más porque ellos ya tienen como un pensamiento crítico, ya entienden del tema que uno les está hablando, entonces como que hablarles mucho, a los niños toca hablarles mucho, repetirles mucho, incentivarlos como en esa, que caigan en esa rutina, como que la importancia de las cosas y obviamente abordar las cosas con el docente encargado de nuestro hijo, ¿no? A mí me pasó, y ahí voy a contarte una experiencia, y es que de esas cosas que tal vez uno como mamá pues no quiere como comentarlas con nadie o no sabe como a quién comentárselas, y es que mi chiqui tenía un olor diferente en su zona íntima, no era nada grave, no era nada, pues sí, pero sí yo como mamá sabía que no era normal. En ese momento pues me recomendaron Sindet, no sé si lo conoces, Almipro Sindet, un jaboncito, y desde ese momento pues cambió mucho porque de verdad yo decía, ¿qué le está pasando? Porque tiene este olorcito como tan extraño, algo que está mal. Claro, venía de que ella entró al colegio
como tú decías, estaba reteniendo porque no se sentía segura de ir allá a ese baño, tal vez sola, tal vez con una profesora que pues no tenía mucha confianza. Entonces empezó a tener esto y cuando conocí al Mipro, que te lo muestro por aquí, que es nuestro jabón ahora de la casa, cuando conocí al Mipro, que es un Sindet, además no tenía ni idea de, yo, ¿cómo así Sindet? ¿Qué significa Sindet? Y pues para los que no conocen, Sindet es sintético, detergente sintético, y es un sustituto del jabón, Sí. pero es un limpiador también, que controla el pH, y eso fue lo que me gustó. Yo dije como, no, pues yo sé que para los jabones íntimos de las mujeres, pues sí, hay que controlar el pH, que no sé qué, pero yo decía para los niños, ¿qué pH? O sea, porque el pH se lo tienen que controlar. Claro, el pH es muy importante y ahí es donde recae la importancia de estos jabones. Sí lo conozco, me familiarizo mucho con él y lo formulo bastante en estas etapas escolares. ¿Por qué? Porque el sudor, el retener, digamos, esa parte se vuelven muy húmedas y empiezan a cambiar la flora bacteriana, el pH de sus partes íntimas, O ¿sí? sea, en los niños también es súper Muy importante esto. importante para lavarlos. Entonces, digamos que es uno de los pilares del tratamiento en estos casos. Por ejemplo, ¿qué te pasó? Que ya el olor era diferente, ¿sí? En algunos casos uno cambia también el fluido, ¿sí? Okay. A veces tienen como un fluido feíto, entonces uno tiene que para estar pendientes porque hay otros jabones que sí cambian el pH y les empiezan a hacer daño al niño y favorecen que se sigan quemando, que hayan infecciones. Entonces, eso es muy importante, inclusive para todo el cuerpo. Sí, claro, es para Sí, todo no el cuerpo. solamente Pues las yo, a partes mí, íntimas. exacto, sí, a mí me lo recomendaron para eso y de hecho, pues nosotros también lo usamos como adultos. Dije como, no, pues No, esto está exacto. súper bueno y lo empezamos a usar y se hizo parte de nuestra rutina y la verdad como que Le desde va ese muy bien. día como que uno se casa. Hay veces que uno se casa con ciertos productos cuando le funcionan Exactamente. como papás, uno dice, no, ya, no Ya, le vuelvo a funcionó lo así. otro, ya me quedo Y con uno como esto. padre tiene que buscar soluciones. Sí, Si uno sí, no uno puede, vive uno en quiere eso. es que las cosas funcionen rápido. Y el otro tema, digo, que creo que es importante, que medio lo mencionaste, y es la alimentación. Y es el hecho de que, como tú decías, llegan de la casa, de que mamá o la persona cuidadora les hace la X comida y llegan al colegio y se encuentran con otra comida. Totalmente diferente. Mira que uno cuando nace el bebé, ¿sí? Eh, tenemos ahí, uno está pendiente que la lactancia materna, que escoger la mejor fórmula. Después viene la transición a los alimentos, la alimentación complementaria, quiere hacerlo todo perfecto, ¿sí? En muchos casos se logra así. Pero ya llega esta etapa y muchos padres se olvidan de todo lo que han hecho, ¿sí? Entonces, muchos colegios ofrecen muy buenas alternativas en cuanto a su nutrición. Cuando se quedan, casi la mayoría de los colegios se está quedando a almorzar. Entonces ofrecen un menú balanceado o tratan de ofrecer un menú balanceado. Yo creo que la importancia recae en enseñarles a escoger. O sea, que ellos aprendan a escoger adecuadamente sus alimentos. ¿Mm? Porque como te digo, como que esos 2 primeros años de la alimentación uno lo hace perfecto, ¿sí? Que el plato balanceado, que la harina, que evitar los ultraprocesados, que los fritos, no azúcares. Pero llegan al colegio y se Pero les ¿cómo olvidó les todo. enseñas a escoger? Porque ellos van a escoger, o sea, se van a ir por el dulce, por lo que saben que ni siquiera, creo que ellos no tienen la conciencia de que esto sea malo, la conciencia la tiene uno como adulto. Ellos dicen, un dulce, pues si lo ponen acá y es comestible, pues yo me lo como, yo no Hay sé qué. dos cosas que yo enseño desde pequeño que es muy importante en su parte de nutrición. Es aprender a hacer mercado y llevarlos a hacer mercado para que Ok, escojan sus alimentos, ¿sí? Y dos, enseñarles qué alimentos no comer. O sea, o por qué es dañino esos alimentos. Entonces yo siempre trato de involucrarlos en cuanto al mercado, aprender a hacer mercado. Ah, y otra cosa, a veces los involucro en qué hacer es en la cocina. Por ejemplo, ayuden a hacer, no sé, unas arepitas, ayuden a revolver una cosa, o a poner los frijoles en el agua, cosas sencillas, ok. pero ellos se involucran y aprenden. ¿Mm? ¿Y cómo te vas, digamos tú, cuéntame, digamos tú te vas con tu hijo a hacer mercado, ¿cómo le enseñas? ¿Qué le enseñas? ¿Qué le dices? Entonces yo le empiezo, por ejemplo, pasamos por la parte de verduras. ¿Qué alimentos quiere llevar? Por ejemplo, si a él no le gusta la cebolla, Mm, entonces le doy otra opción de alimentos saludables. Por ejemplo, bueno, entonces vamos a escoger, no quiere cebolla, pero entonces o escoges, llevamos tomate para la ensalada con zanahoria o otro alimento, ¿sí? O zucchini, por ejemplo. Entonces, no, yo quiero hoy tomate, pero entonces le di 3 opciones saludables para que él escogiera una. ok. O sea, no le abro tanto el abanico porque si no, no come nada, ¿sí? O sea, pasa Sí, que no los saben niños, qué. no, yo prefiero lo más fácil para él, el pedazo de proteína y evitar las verduras. Y cuando pasas por esa sección de
que todos queremos o evadir o comprar de todo, o no sabemos qué de todo esto sirve, que es la sección de galletitas y paquetes y todo eso. ¿Qué haces? Digamos que eso es una cosa con la que hemos venido trabajando, no solamente con mis hijos, sino he venido trabajando con las familias que atiendo. ¿Por qué? Porque ahí está el neuromarketing. O sea, todos esos están diseñados para que ellos lo cojan. Independientemente de la edad, tú ves que está a la altura perfecta. El stand, pueden agarrar el paquete o pueden agarrarlo lo dañino perfectamente. Los colores son llamativos. Son naranjas, rojos, amarillos, o sea, llaman a la vista los paquetes. Entonces, eso es impresionante, ¿sí? Y ahí cae, digamos, lo que uno tiene, ya le pusieron, la INVIMA y toda esa parte le puso que alto en Los grasas, alto en sellitos. azúcar, pero pues seguimos cayendo porque es lo más fácil. Pero, sabes que yo los uso mucho. Yo digo, mira, Maya, si tiene 3 sellitos, eso está su mujer. Si Claro, tiene uno, está mal. Que no tenga sellitos, llevemos lo que no tenga sellitos. Pero hay veces exactamente. que, claro, como hay tantos sellos para todo, Sí, yo digo, todo tiene sello. todo tiene sello, exactamente. Pero hay otro componente, aparte que los sellos, los colores y toda la parte del neuromarketing, es la facilidad de adquirir un Sí, producto. también. Porque tú coges unos chitos y los abriste y se los comieron y ya. Por lo menos pasaste ese momento de hambre. Pero eso se vuelve rutinario, se vuelve muy fácil. Y ahí entran las loncheras de nuestros bebés. Muchas Claro. veces lo mandamos porque es más fácil empacar unos chitos, un chocorramo, Así que ponerse a hacer el pancake de osito que le hacías antes. que ponerse a hacerle un sándwich de pollito o una arepita con algo saludable, ¿sí? Con su frutica, picarle la fruta. Entonces, es el tiempo que nosotros tenemos con el que jugamos. Sí, juegan muchos Entonces, factores, es verdad. pues cuando entramos a esa sesión, los sellos son muy importantes, tratar de evitar esa sesión, ¿sí? Y lo otro, la leía de etiquetas. ¿M? Yo siempre trato de enseñarle tres cosas a los padres, que es una triada y una triada que es no mortal, pero es una triada catastrófica, ¿sí? Que es la grasa del producto, grasa trans, la sal, ¿sí? Y los edulcorantes o con lo que lo procesan. Yo me acuerdo que hablamos de ahora esa época que ya no es el jugo de cajita súper endulzado, sino ahora es el otro jugo que no tiene tanto, pero que tiene el sellito de contiene edulcorantes y yo te decía, ah, no, sí, sí, yo compro ese porque es mejor. Y tú me diste como, No, no se puede hacer. O sea, caemos en lo mismo. Entonces es como otro componente igual de dañino para el organismo que el azúcar puro. Entonces es un reemplazo simplemente como para que la conciencia se sienta un poco más sí, tranquilo. sí, así me siento yo, ah, no, no, ya no estoy comprando este, sino el otro porque el otro no tiene tanto. Pues el otro no tiene el sellito de exceso de azúcar, sino tiene el sellito de edulcorante. Entonces igual de dañinos porque los productos químicos sí estamos contaminando. Y todo eso lleva a una parte muy importante en los niños, que es el eje intestino-cerebro. Eso es ¿Cómo algo es muy eso? importante que, digamos, se ha venido trabajando en el último tiempo porque el intestino produce la mayor parte de neurotransmisores para nuestro funcionamiento. Ok. Entonces, todo eso va para que el cerebro funcione bien. Si tenemos un intestino inflamado, pues no solamente el cerebro no va a producir bien, sino que tenemos un cuadro metabólico, un síndrome metabólico, todo el estómago inflamado, el hígado inflamado, el cerebro también inflamado, porque no se producen los neurotransmisores adecuadamente. Entonces tenemos un niño que es irritable, que no pone cuidado es disperso, que no funciona adecuadamente, ¿sí? No duerme como tiene que dormir. Entonces es como un conjunto de cosas que ya que nuestro niño se esté estancando. Ahora que lo mencionas, como te contaba, que Maya había tenido ese inconveniente o ese problemita em, que tuvimos con ella con los esfínteres, siento que eso pasaba mucho y va súper relacionado a la alimentación porque al final ella siempre ha sido una niña que tiene estreñimiento. Entonces para ella la alimentación es fundamental. Los días que yo peco con ella y es de le abro unas galletas o le abro un dulce o algo así, ese día yo sé que ella no hace popó. Entonces es súper, o sea, yo ahí con ella pude sentir cómo va de la mano Esa esas dos conexión. cosas, sí. O sea, que eso es, yo sé ese día que hubo piñata y le tocó pastel, postre, masmelo, no sé qué, todo lo que haya allá. Ese día yo sé que esa noche, ya son 2 días que no, o son 2 días que a mí me toca ayudarle con un laxante pediátrico, porque es súper importante para ella. Pero a lo que quería contarte, o que quería volver, es al tema de listo, esto porque lo podemos, digamos que controlar en la casa.
porque estamos conscientes de que qué le vamos a comprar a ellos, qué les vamos a dar a ellos, pero cuando están en el colegio y llegan allá a lo que les da el colegio. Pero si tú lo has enseñado, ellos saben elegir muy bien las cosas. Por ejemplo, en el caso, lo hablo personalmente, desde perspectiva como padre, no solamente como médico, nutricionista. Martín llega al punto en que llegamos, vamos a piñatas y le ofrecen una hamburguesa, un perro, una... Él dice no, ¿sí? Se come el pedazo de, digamos, de ponqué, que fue una lucha, no creas, porque ya era muy saludable. Entonces llegamos a unas piñatas y tocaba cargarle el salmón con su, con sus verduras y toda esa parte, porque pues no se sentaba con los otros niños, porque lo que le servían no le gustaba. Entonces ya por lo menos logramos a que probara al menos el ponqué. Ah, él no quería comerse el ponqué Nada, tampoco, nada él de decía azúcar, no. nada de azúcar. Entonces, Claro, pero eso viene de que ustedes como sí. padres también se lo habían dicho como, hey, no es bueno, no es Es bueno, no es bueno, y bueno. la alimentación siempre se la dimos muy, muy bien y ya llegamos a que va a cumplir 7 años y la alimentación es perfecta. Ok. O sea, en cuanto a que él se sienta en su mesa, se come su carbohidrato con su proteína, las verduras, el aguacate le encanta, ¿sí? Entonces él prefiere esa alimentación que nunca ha probado, yo creo, que un paquete. Ok, sí. Pueden abrir paquetes al lado de él y él no los Y va a él no le probar. interesa. No le interesa. Ay, ¿Por qué? Porque no no. lo hemos incentivado a eso. Entonces, eso es lo que yo invito a los padres. Si ustedes no lo incentivan a que él coma esos tipos de productos, ellos no lo van a comer, no lo van a elegir en ningún momento. No, yo tengo una teoría y es que si tú Sí, lo compras, pues te lo comes. ¿Sí? Si pues lo sí. tienes en la casa, Y pues también les digo a los padres, el 90% lo que ellos van a hacer es el ejemplo. ¿Sí? Si tú eres una persona que se levanta todos los días regularmente a trabajar, es una persona que come bien, que hace ejercicio, ellos van a imitar ese ejemplo. ¿Sí? Pero si eres una persona que todos los días comes comida rápida, que abres paquetes, que eres desordenado, el niño va a ser igual. El 90% que nosotros hagamos, ellos lo van a repetir y lo van a hacer en el colegio. nosotros en mi casa teníamos antes, creo que es algo que podríamos retomar en mi familia, y es que todos comíamos exactamente lo mismo. Claro, pero porque a ella le gustaba todo. Entonces, Sí. todos comíamos frijoles, todos comíamos garbanzo, carne y arroz o algo así. Ahora, claro, a ella no le gusta tanto eso, entonces ya a ella se le hace entonces no sé, el pollo con el arroz, pero sin los garbanzos. Entonces a mí sí se me hace completo. Pero solíamos comer todos exactamente lo mismo. Y eso para ellos también es como, ah, yo como igual que mis papás. Claramente. Súper importante. Pero ahí hay un error también, porque así no coma garbanzos, por ejemplo, se tienen que presentar. Ellas tienen que saber que existen los garbanzos, Ay, no, ¿sí? Diego. No, yo Porque se los saqué. Yo dije, no, pues no, si no se los va a porque si comer. no nos volvemos, ellos son muy inteligentes en la comida. Entonces ellos los van guiando en qué. Entonces uno como padre prefiere Claro. que ellos verlos comer a no decir no, le va a servir eso y no van a comer. Entonces uno como padre quiere no, si yo come el arroz y la proteína está bien, pero le saco los garbanzos. Entonces, pero más adelante va a decir no, y no quiso arroz, pero se come la proteína y no sé, una verdura, el Ay, tomate. así soy yo. Entonces, Todo no, pero mal. más adelante, entonces ellos nos van llevando como por un embudo y son muy inteligentes. Así sí, sí, Entonces es llega un cierto. punto en que los alimentos que ella se está comiendo Eso o no es lo que ellos le gusta, lo es que... los que les gusta y uno prefiere los comer, así sean pocos. Ay, así soy yo, Entonces Diego, todo volvemos un mal. niño que se vuelve un poco restrictivo para las comidas. Pero tú se los ofreces y entramos en un conflicto en se los ofrezco y la obligo a comérselos, No, a probarlo, o simplemente lo pongo en el plato, pero que lo vea así, y si no se lo quiere comer, pues que no se lo coma. eso es un proceso. A veces toca presentarlo hasta 15 veces, antes, entre 10 a 15 veces para que lo lleve a la boca. Pero si ellos saben que está presente en el plato, es para comer. Entonces puede que al principio lo vea, no le interese las primeras veces, después puede jugar un poquito con ellos, después se puede untar y llevarlo a la boca. Eso es un Estamos hablando de un proceso. niño de 5 años que ya tiene que su personalidad que dice, no me voy a comer ese garbanzo, no me lo voy Así a es, pero comer. siempre tienen que estar presentes. Ok, gran tip. Ujú. Siempre uno tiene que presentarle la comida, así sea una porción pequeña, pero que esté presente en el plato. ¿Y qué me dices de esos niños que son, que llega la profesora y sale y dice, ay, él se comió toda la sopa, le encantó, y en la casa no se toman ni una cucharada de sopa? Es como, ah, no, Maya a veces me dice, a mí me gusta la verdura del colegio, la de la casa no me gusta. Y se la hago, o sea, yo casi llamo a las profesoras y les digo, ¿cómo hacen la verdura? Ya, yo necesito saber cómo la hacen porque necesito que se la coma en la casa. Y allá sí y acá no. Dos componentes, el social, ¿sí? Mm, Que los rodea porque ve a los otros niños alimentando. Hay muchos niños que no se alimentan adecuadamente en la casa y llegan al colegio y empiezan a comer de todo, ujú, ujú. porque empiezan a ver cómo los rodean y qué les están sirviendo el plato los otros. Y dos, la parte de nosotros, que nosotros llevamos, nosotros hacemos lo que ellos quieren.
¿Sí es? Tú le Ok. preparas el pollito como quiere, tú quieres. Entonces, ellos mandan, por ejemplo, así son los señoritos. Entonces, Ajá. entonces uno juega como en esa parte con ellos y uno cae en el juego. Antes, digamos, los métodos de alimentación nosotros los adultos guiábamos hasta cuánto tiene que comer un niño. Claro. Entonces, esa parte de saciedad se perdía. Ahora tenemos que aprender a respetar los horarios de saciedad, igual que nos pasa a nosotros los adultos. Hoy no quiero desayunar, me siento muy lleno, ¿sí? Hoy no quiero almorzar o almuerzan más poco que otros días porque son señales de saciedad o hasta hoy, hasta ahí me siento bien, ¿sí? Y porque siento que también hay mucho de ese te sirvo, o en mi casa era ese dicho, no sé si lo conoces, el de como lo que me sirvo y si me sirvo lo que me como. O sea, si uno se servía un montón, todo te lo tenías que comer. Todo lo que te pusieran en el plato tenías que entregar el plato limpio. A mí me tocaba mucho eso y con mi hija siento que, pues no es que yo tenga un trauma de eso, pero sí siento que yo era, uy, había muchas veces que yo era ya de verdad, estoy saciada, o sea, no puedo más comer Pero te más. tocaba terminar el Me plato. tocaba y con Mm. sopa, yo odio la sopa, por ejemplo, eso fue algo que yo no sé si mi mamá me traumó con eso, pero yo odio la sopa, yo no puedo tomar sopa porque siento que quedo llenísima. Y con mi hija pues, dije yo, pues no le voy a hacer eso tampoco. Entonces yo le digo, ¿estás llena? Pero entonces, ¿qué pasa? Ya estoy satisfecha. Y me ha comido 3 cucharadas y ya estoy satisfecha. Y yo así como, ¿cómo le digo que tiene que comer más sin que decirle que se tiene que acabar todo el plato porque se lo puse? Claro, es esa, Como esa balanza, buscando ay, de que todo el las tiempo, señales, sí. respetar la saciedad de Sí, ella, pero ¿cómo le creo que de verdad está sí, satisfecha? Pues es que eso es exactamente. imposible de Sí, que yo sepa, es que con 4 cucharadas sí está satisfecha, pero con tres como que no. sí, pero digamos que uno lo que busca es como que mirar cómo es el ritmo de alimentación de ellos. Si tú ves que está restringiendo mucho la comida durante varios días o muchos momentos de la comida, tú dices algo está pasando. Pero si hubo una comida que restringió o que no se sintió llena, pues tú le respetas esas señales, ¿sí? Lo importante es que cuando ella termina la alimentación no vaya a buscar algo con que suplementar lo que no quiso comer. Claro, eso pasa un ¿M? montón. Yo a veces le digo, ella dice, no, yo voy de verdad, no sé, salimos en la tarde, estuvimos con la tarde con amigos, se comió por ahí algo y en la noche llega y dice, no tengo hambre. Y yo le digo, pues sí, la verdad, comí un montón en la tarde, ¿qué le voy a dar cena? Y después llega, quiero una frutica y yo, pero entonces sí tienes hambre, lo que no quieres es Exactamente. sentarte a cenar. Sí. Pero entonces le digo, si no vas a cenar, entonces eso quiere decir que pues tampoco tu pancita va a querer una fruta o algo así. No. Claro, después dice, pero si tengo mucha hambre. Y yo, no, pues ahora sí nos tocó la cena o nos tocó la frutica. Entonces, digamos, por ejemplo, hubo un momento en que no quiso comer, entonces quiso reemplazar la comida con una fruta, lo que estás diciendo, y ya se acerca el horario de las comidas, entonces tú le adelantas de pronto la cena y dejas la fruta para cuando termine de cenar. Como de postre, sí. Sí, postre. Eso pasa muy frecuente con las frutas. Como son dulces y Sí, son ricas, a veces empiezan por la fruta y sí, claro. limitan la. Yo digo a los padres, entonces den la fruta como un postre Pero la fruta sí al es un buen final. postre, Diego. Sí, la fruta es un buen postre. Sí, una porción de fruta adecuadamente, excelente. Otro tema que quería que tocáramos es el tema del deporte que ya has venido hablándolo de a poquito, pero en esta edad, cuando los niños ya tienen 5, ya casi que todos están como admitidos en todas las escuelas de deportes, porque antes es como, no, hasta que tengan los 3 no se puede, hasta que no tenga los 5 no puede entrar a esto. Ya siento que los 5 les abre como la puerta a que ya pueden ir a golf, a tenis, a fútbol, a no sé si básquet, pero pues a muchos deportes pueden estar, pero a veces como papás es como, pero ¿será que lo llevo los 5 días de la semana a hacer deporte? ¿No será mucho para ellos? Estamos hablando de un niño de cinco a 7 años que tanto deporte puede hacer o es bueno para ellos y qué cantidad y qué tanto tiempo pueden hacer ese deporte. Como te decía, por lo menos una hora, mínimo 3 veces a la semana. Pero si tú tienes la posibilidad de llevarlo todos los días, es excelente. Esos niños a esta edad tienen una energía, o es eso o ponerlos a hacer otra actividad. O sea, no es como que digan, ay, Antes de no, lo está sentarlos en súper una pantalla. sobreestimulando o Sí, sobre... no. Entonces, a esta edad ya empiezan a ser más organizados en su pensamiento y a empezar a seguir órdenes. Entonces, los ejercicios grupales se vuelven una rutina, por ejemplo, el fútbol, el básquetbol, ¿sí? Lo que yo siempre recomiendo es alternar un ejercicio grupal con un ejercicio individual. ¿M?
Por ejemplo, natación, patinaje, tenis, ¿sí? De acuerdo Ujú, a la posibilidad que uno tenga en el escenario en donde uno se mueva, ¿sí? ujú. Entonces, ya sea un ejercicio grupal como para que le ayude a ese compañerismo, a seguir órdenes, como a mirar, a enfrentarse a esas dificultades y un ejercicio individual para desarrollar destrezas motoras y psicológicas, ¿no? Pero estaría bien decir, no, mi hijo va los 6 días de la semana porque los domingos descansamos, 6 días de la Exactamente, semana sí, va y hace sí, 1 hora al día. exactamente. Y No es too much. no, es perfecto, sí. Mínimo, por ejemplo, la sociedad colombiana, la americana dice que mínimo 3 veces a la semana, 60 minutos. O Ujú, sea, si les podemos llevar durante 5 días a la semana, excelente como para crear una rutina. Yo siempre digo a los padres que el ejercicio no es algo opcional, es como una materia, como decir matemáticas, ujú. biología. Tienen que ir, es crear esa disciplina, ¿m? Porque más adelante ellos lo van a hacer solo, ellos van a crear su espacio y el ejercicio en la adolescencia aleja de muchas cosas, ¿sí? Aleja de esos roces sociales como, digamos, que lo llevan a uno como por un mal camino, Ujú. el consumo de alcohol, inclusive el consumo de drogas, porque están tan concentrados en sus rutinas y son tan disciplinados que prefieren esto Sí, claro. como lo que ya les hemos inculcado desde pequeños. ¿Hay alguna hora que tú digas es mejor que hagan ejercicio en el día o es mejor que no lo hagan en la noche para que no duerman como tan cansados o tan activos? Siento que a uno como de adulto le dicen que el ejercicio depende a qué horas lo hagas, pues tiene como un impacto en tu sueño, en tu vida, en tu día. Todos, si tú te has dado cuenta, desde pequeños todos son rutinas, ¿no? Ujú, Entonces empezamos con la rutina de la alimentación, ¿no? Entonces que a ciertas horas se alimenta lactancia o biberón, después la rutina de la alimentación complementaria, luchamos con el sueño, ¿cierto? ujú. Como padres de que no se queda dormido, después viene la rutina del sueño, cuando logramos como que ya madura el sueño, entonces ya empezó a dormir, después viene la rutina del colegio y la rutina del ejercicio. Entonces, de acuerdo a eso es como la rutina que tú le inculques, ¿sí? Obviamente hay momentos del día que son más extenuantes que otros, ¿sí? Por ejemplo, la protección solar en los niños, el cuidado de las pieles es muy importante, entonces el sol, prevenirlo. Pero yo siempre, siempre como que inculco en que ojalá se haga en las tardes o posteriormente a la jornada académica, pero siempre manteniendo muy presente el horario del sueño. Los niños deben dormir aproximadamente entre 9 horas a 12 horas diarias, de acuerdo a su rutina de colegio. ¿Por qué? Porque en la noche hay unas hormonas que son muy importantes, la hormona de la melatonina y la hormona del cortisol que se secreta. Cuando no se duerme adecuadamente, toda su parte hormonal se empieza a dañar. ¿M? Entonces el crecimiento se va a ver afectado, empiezan a fallar en el horario de clases, es un niño que está disperso, que no logra concentrarse, no rinde ni en el colegio ni en el, digamos, en sus ejercicios. Entonces como que muy importante es respetar el horario de dormida. Bueno, hablemos un poquito de ese tema de las pantallas que es tan controversial, digo yo, porque al final, pues siento que en mi opinión, súper hiper personal, eh, hay muchos momentos de la vida en que esas pantallas le salvan a uno la vida. O sea, que uno es como, Dios mío, Entiendo, ¿qué voy a hacer? yo O entiendo, sea, un no momento. sé. Y ahora con lo del teletrabajo, bueno, ahora no, desde pandemia que empezó eso, pues muchos papás, y tú y yo creo que somos papás Sí, pandemias, nos tocó eso, aunque nuestros hijos estaban recién nacidos, no podíamos ponerlos a una pantalla al año, pero sí muchos niños que tal vez tenían 5 años, 3 años, llegó pandemia y muchos papás tenían que trabajar y no había otra opción que la pantalla inclusive en los colegios, ¿no? Niños más grandes, entonces todo era sentado a un computador mirando a los otros compañeritos por las también. pantallas. O sea, como esa exposición en la pandemia Creció fue un montón. impresionante. Pero Martín también es un niño pandemia, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a eso. Las pantallas son desde pequeños como que empiezan a dificultar el proceso del neurodesarrollo y los hitos como tal del neurodesarrollo en todo, ¿sí? Entonces retrasan el lenguaje, ¿sí? Los vuelven más dispersos, les daña la frustración, ¿m? Porque entonces, si ellos se exponen a una pantalla, ellos son los que tienen el control, ¿no? Entonces, no me gustó, cambio, 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 cambio. Total. Y reciben tantos estímulos y no saben a veces ni qué están recibiendo. Entonces, como que ese cambiar y ese que se cansó, se aburrió y cambió, daña como su parte normal de la vida, como en cuanto al aburrimiento,
a la frustración, ¿sí? A que quieren todo como ya. El ¿Mm? otro día hablábamos de eso con unos amigos, ellos no tienen ni idea qué es esperar para que salga el otro No, nada, capítulo. no, nada. A uno le tocaba esperar, o sea, En por lo colegio menos sí, sí, un sí, día a que no, saliera el sí. otro episodio de la novela, de lo que sea que hubiera salido, porque no salía, ellos todos lo tienen ya, Era todo lo sentarse en puedes un ver horario regular, sí, a esperar a que diera el esperar que siguiente saliera, de la sí. novela o la película o lo que Sí, estuvieses sí. viendo, ¿sí? Ellos tienen todo como que quiero Ya, verme ya ya, todo todo ya. completo y lo pueden hacer, o sea, incluso ahora nosotros también lo podemos hacer de adultos, pero pasa un montón que ellos lo Pero tienen un todo niño ya. de 5 años no entiende toda esa parte, apenas está estructurando totalmente su cerebro, ¿sí? Entonces está haciendo como que quiere todo ya, quiere cambiar, no tiene frustración, no tiene el sentido de aburrimiento. La imaginación surge muchas veces por el Ujú. aburrimiento y la pantalla se los están dañando totalmente. ¿M? Entonces, como que eso es esa parte, ¿sí? Y la otra parte, como que hablamos de que mucho tiempo en pantallas, pues no solamente le daña toda su parte del neurodesarrollo, del lenguaje, sino también la parte metabólica. ¿M? El tiempo en pantallas, pues menos se mueve, menos ejercicio quiere hacer. A veces, no sé si tú has notado, o muchos padres notan de que le quitan la pantalla al niño y se tornan agresivos, Yo creo que eso lo se hemos tornan vivido como, todos los como con papás. rabia, ¿sí? Sí. Porque quieren estar pegados, esa ansiedad que les causa la pantalla. Y más ¿M? la rabia le da a uno, que es Sí, como, y cuando uno se lo quita y se ponen bravos, sí, es no, quiere como, uno, uy, da exactamente, más rabia. Pero eso sí, siento que cuando yo empecé a experimentar eso con Maya, dije, esta vaina sí, se va. sí. Le si tú, y es algo que yo le digo a ella, las pantallas no están para desaburrirnos. No, quiero entretenerme con algo, queremos pasar un momento divertido, veamos algo rico. En el televisor, veamos cine, hacemos algo. Pero no Algo es como controlado. que, ay, estoy aburrida, ¿qué hago? Pues cojo pues yo sí, porque uno de adulto sí coge el teléfono y uno, ah, está aburrida, me pongo aquí a scrollear. Pero pues pues en ellos no debería ser así, y en uno tampoco, pues. Pero no debe ser un como, no tengo nada que hacer, pues prendamos el televisor y miramos a ver cómo perdemos el tiempo. No, siempre le digo a ella, bueno, si estás aburrida, busca algo que hacer con tus juguetes y desabúrrete, colorea, pintas algo, pero el televisor no es para desaburrirse, pues. No, están los juguetes y toda esa parte. Pero siempre cuando uno está, lo que tú haces está bien. Si vamos a ver pantallas, que sea algo controlado, sí, por ejemplo, un programa de televisión que vieron, que él no esté cambiando, Claro, como que ella esa prefiere, ella sensación, dice, ah, entonces veámoslo en el iPad, porque en no, ella tiene el cambia. control de todo. No, Si lo entonces pongo en el televisor, a ella le toca esperar a que yo sí, decida qué algo que ponerle, que controlen y un sí. espacio determinado en pantallas, ¿m? Porque pues eso involucra todo. Entonces, como que las pantallas más bien alejadas. Bueno, yo quiero que el mensaje que dejemos, porque eso era como que lo que quiero dejar de este uso de pantallas es para mí no siento que un mensaje como real sea no veas pantallas, por favor no le pongas a tus hijos pantallas, porque siento que puede ser contadas las familias que no usan pantallas en absoluto para sus hijos. Siento que es mejor decirles cuánto ponerles, cuánto tiempo Sí, ponerles, qué darles exactamente. y que nos cuentes un poquito Bueno, eso. un niño menor de 2 años no debe ver pantallas. Ujú, Ningún momento ujú, pantallas. Un niño entre los 2 y los 4 años aproximadamente ver más o menos media hora de pantallas al día. Y un niño de 5 años a 8 años aproximadamente una hora, hora y media al día. ujú, ok. ¿M? Lo que yo recomiendo es que no es, es algo, una pantalla controlada. Por ejemplo, YouTube, ese cambio es el que más daño hace, ¿sí? Ujú, Una pantalla que podamos controlar qué es lo que está viendo. ¿M? Porque pues a veces pasan cosas que entra otra gente, como que estimula al niño o está claro, pendiente de lo que hace nuestro hijo y puede influenciar algo que les enseñe, sí. que les aporte. Entonces lo que tenemos que buscar, si va a pasar tiempo en pantalla, miremos qué es lo que está viendo nuestro hijo. Ya como que sea nuestro tema para cerrar, y es el tema del bullying en los niños chiquitos. ¿Existe o no existe, Diego? Porque yo siento, en lo personal, que ellos no tienen todavía esa tanta malicia, o la tienen, pero no puedo decir como que es un bullying entre niños. Se puede llamar bullying a los Sí, niños sí chiquitos. existe. Lo que tú dices es cierto, no son esa malicia tan creada como en un adulto, pero está presente. ¿M? ¿Te acuerdas que hablamos sobre alteraciones en el lenguaje? Ujú, A veces hay bullying físico, que es el bullying de golpes. ujú, Hay bullying social, como es que ese bullying
que deja como rechazar al Rechazo. niño o dejarlo a un lado, ¿sí? Hay bullying cibernético, hay múltiples clases de bullying, ¿sí? Pero digamos que en los niños pequeños se puede presentar. ¿No? A veces son cosas de fondo para que el niño esté actuando de esa forma hacia los compañeritos o esté creando ese bullying. Si uno aborda a estos niños, hay muchas cosas de fondo. O sea, en el hogar, Al eh, que es el bully. el que hace el bullying, sí, hay Ujú. muchas cosas de ese, el trasfondo de eso es mucho más grande, pero sí está presente. Por ejemplo, nosotros como padres sufrimos un momento de bullying porque Martincito tenía un problema con la R. Entonces reemplazaba la R por otras palabras que era la L. Entonces a veces hablaba como un bebecito en ciertas palabras. Entonces sufrimos como ese bullying de que había otro niño en que lo rechazaba, lo Lo rechazaba y lo molestaban, molestaba, ¿sí? claro. Entonces como que Yo lo llamaría así, ahí ellos están, como dice, como se la están montando a él, porque sí. exactamente. Pero para mí clasificar como ese niño es un bullying, le está haciendo bullying, como que es muy, Hay siento que, niños que lo manejan bien, ¿sí? Pero hay niños que se empiezan a volver retraídos, ¿sí? mm, O empiezan a no querer ir al colegio. ¿No? claro. No quiero ir al colegio y no quiero ir, o no quiero jugar con ese compañerito porque me hace tal cosa, o porque todo el tiempo me pega, ¿sí? Entonces, como que está ese bullying y uno como padre tiene que estar muy atento, ¿no? Porque está presente, ¿sí? Está presente todo el tiempo, o sea, desde pequeños hasta adolescentes. Hablemos de esas como tres figuras que hay. Siento que está el que hace bullying, al que le hacen bullying, que no sé cómo se llama, Sí, o como la víctima, bueno, no sé, y víctimas. los que están mirando. Mm. Los que están mirando que puede que no hagan nada, simplemente están ahí como, pues sí, mirando, pero al final como que ni hacen ni no hacen. Digamos el que hace bullying, eh, siempre hay un trasfondo. O está pasando algo en el hogar, ¿sí? O le están haciendo bullying. También Mm. está sufriendo algún tipo de bullying, ¿sí? O algún tipo de maltrato. Entonces, como que a ese tiene que abordarse claramente de una forma más intensa, porque es el que está dañando, digamos, la parte social y los otros compañeritos. El que recibe el bullying, em, obviamente hay que abordarlo desde el conjunto de padres, qué tipo de bullying está pasando y el por qué, ¿sí? Y tratar de como parar esa situación con el que está haciendo el bullying. ¿M? Los otros a veces simplemente como son niños, quieren es como interactuar con el que está pegando o el que está haciendo el bullying o simplemente están jugando. Ellos no están pendientes hasta de como de formar unos clanes tan, juegan hoy en día con un compañerito, el otro día juegan con otro compañerito. O sea, tienen buenos amigos, pero no son tan arraigados como un adulto, ¿sí? De que yo soy el que le hace el bullying, yo soy el que le maltrato y tengo como mi clan, ¿sí? Yo hay algo que, digamos, le intento enseñar a Maya y es que cuando tú veas que a alguien le están haciendo daño, pues no solo te quedes mirando, sino o ayudas o intervienes de cierta forma o buscas un adulto como, hey, esto es lo que está pasando. Yo siento que uno como padre, aparte de las señales, tiene como que buscar como cortar esos episodios de la forma más pronta posible, ya sea con el que está haciendo el bullying, como que abordar también a los padres de una forma conjunta y mirar qué es lo que está pasando. Yo quiero que tú me cuentes porque tú eres papá también y Sí. tienes dos hijos. ¿Cómo es ser papá y pediatra al tiempo? Bueno, Vive uno muy estresado. no tanto eso, me han puesto retos. Como pediatra me vi en la obligación de seguir preparándome. O sea, Ujú. aparte del cuidado intensivo, me vi la necesidad de que por parte hacer nutrición, ¿sí? Manejar todos esos niños con trastornos de alimentación, no solamente los picky eaters, sino alimentos niños con restricción y evitación de alimentos, desnutrición, toda esa parte de Sea, nutrición. te Entonces, llegó Martín me y tú tocó seguir dijiste, preparándome me en otras tocó. cosas que no Y de ahí viene que tú te especializaste en en nutrición. nutrición, exactamente. Creo que esa partecita como que no la tocamos mucho y es ese otro como trabajito aparte que tienes que es el de los niños y el que en el que viajas tanto. Sí. Cuéntanos un poquito eso a qué te dedicas. Bueno, digamos que en la ciudad de Cúcuta se creó un programa de la parte cardiovascular, todos los niños que vienen con patologías o malformaciones cardíacas, ¿sí? Entonces se armó ese programa cardiovascular y hay un grupo, digamos,
muy completo, multidisciplinario, que están unos cardiólogos, está el cirujano cardiólogo y el anestesiólogo que vienen de Bogotá, y nosotros que vamos de cuidado intensivo de Bucaramanga, ¿sí? Para manejar como este tipo de pacientes se hace una jornada quirúrgica, por ejemplo, de 4 a 6 pacientes, obviamente escogidos de antemano, ya estudiados y que están con todas las autorizaciones pertinentes para las cirugías. Y lo que se hace es que se corrige su patología o se hace algo paliativo, digámoslo así, como para que tenga un buen vivir el niño y se pueda llevar, digamos, pues a una plenitud de vida o lo que uno espera, ¿sí? Entonces, como que yo estoy en esos espacios de Haces cuidado esas intensivo, jornadas. estoy en esas jornadas, hace son 96 horas o 120 horas, y trato como de dejarlos estabilizados. También está otro compañero, siempre como un coequipero para llevar esas jornadas quirúrgicas y poder pasar, digamos, esos eventos, ¿no? ¿Qué te enseñó Martín a ti como pediatra? Porque yo siento que al final, pues, al final a uno como papá le Uy, enseñan un muchísimo, montón. lo mueve a uno mucho. Martín me enseñó muchas cosas, paciencia, el amor que le entrega a un hijo es impresionante, y digamos que me hizo como un clic. Yo en cuidado intensivo pues, siempre estaba como pendiente en que se me mueren niños y como que poner esa barrera entre la transferencia porque es muy difícil. Con Martín yo empecé a sentir cosas como que se murió el niño, no, no es lo mismo. Entonces, perdón, sí, Tranqui, llegaba destrozado a la casa, totalmente. porque ya sientes que es el tuyo. Sí. Y esa transferencia ha sido muy difícil y lo he ido manejando. Entonces, como que siempre, eh, digamos que se muere un niño ahora y como que me cuesta. Sí, entonces como que es difícil. Entonces Martín me Sí. enseñó eso, ¿sí? Como que antes se moría un niño, uno trataba de colocar como en parte de la familia, manejar la situación de la mejor forma más, pero ahora no es tan fácil. Ahora con Martín y con Alejandro como que esa transferencia es más difícil, ¿sí? Cuando nace Martín, que es como que uno hace como un clic, uno empieza como a tener algo de transferencia con los pacientes, ya uno empieza como con los padres a tener un poco más, no de consideración, sino de empatía, como tratar de acercarse más y mirar que hay situaciones que son muy difíciles de superar. Por ejemplo, yo les digo a mis colaboradores o los que tengo a cargo cuando estoy en la UCI, tengan tranquilidad y serenidad. Hay mamás que están angustiadas y están pidiendo muchas cosas, como que sean pacientes, pónganse en el lugar de ellos, ¿sí? Mm. Como que eh, sepamos manejar la situación, ¿sí? Porque a decir, no, es que la mamá es muy cansona, que pide que le haga una cosa, que porque no le hacen tal cosa, le dije, guarden calma, estamos haciendo las cosas, de pronto no entienden los procedimientos médicos, hay que explicarles de mejor forma y tratemos de que ella esté lo más tranquila posible para llevar todo el proceso, ¿sí? Podemos decir que tú eras un pediatra distinto antes de que Sí, naciera Martín. totalmente, totalmente, y uno como padre le cambia la vida. ¿M? Inclusive yo empecé a hacer consulta médica por Martín y por Alejandro. Cuando ellos nacen, eh, mi esposa siempre me ha dicho, haz consulta. Y yo no, pero es que hacer consulta es, pues uno acostumbraba a cosas graves, a manejar patologías cardiovasculares de difícil manejo, que muy pocos profesionales en el país lo hacen. Y yo decía, pero hacer consulta, no, que me llegue el niño, no, que leche le doy, o me pasó tal cosita que uno dice, pero me ha enseñado un montón también. O sea, empecé a hacer consulta y empecé como la especialización de nutrición, después lo del sueño, y yo dije, no, pero es chévere, es como que son dos polos, ¿sí? El Ujú. niño sano que está creciendo adecuadamente y uno poderlo llevar desde pequeño o el niño que uno lo puede abordar y puede ayudarle a la familia desde otra perspectiva del paciente crítico. Ujú. ¿No? ¿Qué es lo mejor de ser pediatra, Diego? ¿Qué es lo mejor de ser pediatra? Me gusta mucho como poder ayudar. A veces una psicóloga amiga mía me dice, no pienses en las tragedias, piensa en lo que el bebé hubiese pasado si tú no estabas presente, ¿sí? O sea, en la ayuda que tú le pudiste ofrecer. Entonces, como que
con agradecimiento o no, es como poder llevar a ese niño a su hogar, ¿sí? Hay niños que lamentablemente no podemos lograrlo, pero es como poder lograr eso, como que la familia esté feliz, ¿no? Entonces, como que eso me ayuda bastante, sí. Diego, gracias. Gracias por estar aquí, No, muchas gracias por a ti. este ratico. Gracias por Muchísimas gracias. traernos como pues, un montón de conocimiento, un montón de herramientas, de, de cosas que yo como Katherine me puedo llevar. Gracias por mostrarnos esa esencia tuya de que hay detrás del médico que tal vez alguna paciente te reconozca y te ha visto y te dice, ay, sí, yo he tenido citas con él. Espero poder seguir aportando a este podcast porque me parece genial y Gracias. espero seguir vernos más adelante. Claro que sí. Así Gracias. es.